Aquí comienza Ágora. Todos los lunes a las 8:30 de la tarde y en redifusión los martes a la 1 del mediodía. Ágora, una experiencia de equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Los mejores contenidos y especialistas en salud natural y holística. Aromas, plantas, amor y mucho más. El mejor camino para descubrir la mejor versión de ti mismo. Un programa para hacer que te quieras, dirigido y presentado por Maika Menacho, producido por Javier Mauri y realizado por Loli Guerra. Saludos, queridos amigos de Radio Mairena, emisora municipal de Medina del Alcor, 107.4 de la FM Estéreo, y por supuesto damos la bienvenida desde el segundo programa de Ágora a todos nuestros seguidores de nuestro canal de YouTube. Maika Menacho, directora y presentadora de Ágora, muy buenos días y bienvenida. Hola, buenas noches, Javier. Gracias y bienvenidos a todos los oyentes de Radio Mairena y del programa Ágora. Hoy vamos a hablar acerca de la aromaterapia, ¿vale? Una herramienta que ya hablamos en el primer programa, que iríamos dando herramientas acerca de la salud natural, y esta herramienta es muy útil y poderosa porque se viene utilizando desde tiempos remotos. Muchas civilizaciones la han estado usando. Hubo un tiempo que estuvo en desuso y no se tenía tan en cuenta su práctica. Y bueno, parece que ahora, en la actualidad, pues se está volviendo a florecer todo esto, ¿no? Y se está empezando a ser más conscientes del poder que tienen las plantas, tanto para la prevención como para la curación de las enfermedades, tanto a nivel físico, emocional, espiritual. Y en este caso que nos ocupa hoy, los aceites esenciales son, como a mí me gusta llamarles, el alma de las plantas. Efectivamente, hubo un tiempo en que sustituimos nuestra botica por el botiquín farmacológico, y la diferencia entre ellos es que uno actúa a modo de parche, sin ir a la raíz del problema o sin tratar a las personas de una manera holística. Sin embargo, el tener un botiquín con aceites esenciales, tinturas y preparados de plantas puede que sea algo más lento, pero sí son más seguros y sobre todo actúa a niveles profundos, además de servirnos como elementos para la prevención de muchas enfermedades. Quisiéramos empezar, Maika, preguntándote, para irnos ubicando un poco en este segundo contenido de Ágora, ¿a qué llamamos aromaterapia y desde cuándo se utiliza? Mira, pues te voy a explicar un poquito lo que a mí me gusta explicar antes de pasar un poquito más a la forma un poco más técnica. Mira, la aromaterapia se adentra en los poderosos aromas naturales que se encuentran en las plantas. Como he dicho antes, a mí me gusta llamar el alma de las plantas. Estos son los mismos que atraen a las abejas hacia las flores o que, por ejemplo, nos llaman la atención y nos obligan a detenernos frente a un rosal. Y cuando ese sutil delicadeza de su aroma envuelve nuestros sentidos, esta es la magia de la naturaleza, la que nos hace respirar, la que nos hace suspirar y relajarnos. La aromaterapia, ¿cuándo empieza? Pues mira, la definición de aromaterapia sería el uso de la fragancia natural de los aceites esenciales de las plantas con la finalidad de mejorar el bienestar tanto físico, mental, emocional y espiritual, holísticamente. ¿Y desde cuándo se están usando? Bueno, pues las plantas y los aceites aromáticos, Javier, se están utilizando durante miles de años, como por ejemplo el incienso, perfumes cosméticos, así como por aplicaciones médicas y culinarias. Su uso ritual también constituía antiguamente una parte fundamental de las tradiciones de la mayoría de nuestras primeras civilizaciones. Este tipo de prácticas está aún hoy vigente, por ejemplo, en los templos tibetanos, que queman ramitas de enebro como forma de purificación. Y también en Occidente, en ciertos ritos católicos, cuando se quema el incienso. Entonces, esto sería una explicación de lo que es la aromaterapia. Pero a mí lo que me gustaría explicar a los oyentes es que se queden con que esa esencia, cuando olemos un rosal, esa
esa magia que atrae a las abejas hacia esas rosas, hacia esas plantas. Eso es lo que son los aceites esenciales, magia pura. Entonces, las distintas civilizaciones de todo el mundo usaban la aromaterapia. Claro, claro, claro. La mayoría de ellas, mira, por ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, de la India. Ya antes del 2000 antes de Cristo, ellos describen unas 700 sustancias, entre las que se incluyen, por ejemplo, la canela, que todos tenemos en nuestra cocina, el nardo, el jengibre, la mirra, el cilantro y la madera de sándalo. Pero las plantas aromáticas se consideraban algo más que simples perfumes en la lengua hindú. Por ejemplo, atar significa humo, viento, olor y esencia. Y el Rig Veda codifica su empleo tanto litúrgico como terapéutico. La manera en que está escrita refleja un punto de vista espiritual y filosófico en el que la humanidad se la consideraba como parte de la naturaleza. Y el manejo de las plantas medicinales era una tarea sagrada en esta civilización. Hay un texto que no recuerdo muy bien de qué libro procede, pero es hindú y habla de las plantas y les habla así. Mira, os lo voy a comentar. Les dice: simples vosotras que habéis existido durante tanto tiempo, incluso antes de que los dioses nacieran. Quiero comprender vuestros 700 secretos. Adelante vosotras, sabias plantas, curad a este paciente por mí. Esto quiero entender que era parte de algún tipo de ritual dentro de los Vedas en el que se usaba para pedir, por ejemplo, a las plantas, a estos aceites esenciales, a estas mezclas que se usaban, a las tinturas que se utilizaban en el momento, se usaba para ayudar con estas palabras a las personas que se estaban intentando sanar. También tenemos, por ejemplo, la civilización, los chinos tienen asimismo también una antigua tradición herbolaria que acompañan con la práctica de la acupuntura. Pero quizá el referente más conocido y variado de los primeros materiales aromáticos está relacionado con el Antiguo Egipto. Algunos papiros del reinado de Khufu hacia el año 2800 a.C. están recogiendo el uso de las plantas medicinales, mientras que en otras páginas, recogidas sobre el 2000 a.C., hablan de finos aceites y perfumes escogidos, y el incienso de los templos donde todos los dioses y diosas se regocijan. Las gomas de aceites aromáticos, como por ejemplo el cedro, la mirra, se empleaban, por ejemplo, en el proceso de embalsamamiento de los cadáveres para preservarlos. Además, sabemos que los egipcios eran expertos en cosmética y también muy conocidos por sus preparaciones de plantas medicinales y sus ungüentos, así también como ritos. Pero para esto me gustaría hablar de aromaterapia egipcia en todo un programa dedicado a ello, porque creo que merece la pena hacerlo, ¿sabes, Javier? Tenían unos preparados y unos aceites que embelesaban a todo el mundo que los conocía. Tenían unas sinergias súper poderosas. Cuando hablo, por ejemplo, de sinergias, me refiero a la mezcla de diferentes aceites esenciales para lograr un propósito, bien sea para un ritual, para un fin medicinal, estético, emocional o espiritual. Y, por ejemplo, hablando de sinergias, me gustaría decirles a los oyentes de Radio Mairena que nos están escuchando hoy, que nos escuchen hasta el final, porque voy a dar una recetita, que cojan lápiz y papel, porque para poder superar, por ejemplo, una etapa que todos hemos podido estar viviendo en estos tiempos de tristeza, ya que ha habido muchas personas que han perdido a sus seres queridos, pues para poder superar este proceso, al final del programa voy a dar una pequeña sinergia, ¿vale? Para que ellos la puedan hacer en casa y les pueda ayudar. ¿Te parece bien? Muy bien, genial, perfecto, Maika. La civilización del antiguo Egipto tan fascinante que incluso hoy sigue ejerciendo sobre nosotros ese poder, ese eruptivo de la sabiduría que almacenó toda esta civilización, ¿no? Ha comentado o ha mencionado la palabra sinergia. ¿Nos puedes comentar un poquito más sobre ella? Mira, la palabra sinergia o sinergias, que serían los aceites esenciales, serían las mezclas que se hace en esencial
es la mezcla, tanto que el aceite como el aceite que se utiliza que sea puro, como también la cantidad exacta de aceite que se debe usar. El conjunto de todos los aceites que mezclemos tienen que tener un efecto mutuamente estimulador, ¿vale? Entre ellos, de forma que el conjunto sea superior a la suma de las partes individuales. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, la acción antiinflamatoria que tiene la manzanilla se potencia al mezclarlo con el aceite de lavanda. Cuando los aceites trabajan armoniosamente juntos, la combinación se llama sinergia. Con el fin de crear una sinergia se debe tener en cuenta pues no únicamente el síntoma que se desea tratar, sino también la causa subyacente en el desorden, por ejemplo, las características biológicas de la persona, los factores psicológicos y emocionales que están presentes en la dolencia. Sin embargo, hay otras combinaciones, por ejemplo, que tienen un poder inhibidor mutuo, o sea, entre ellas, en vez de potenciarse, se inhiben. Entonces, es cuestión de aprender un poco la personalidad de cada aceite esencial y de confiar también un poco en la intuición, como hacían también los egipcios. Maika, ¿y cómo podemos distinguir o diferenciar un aceite esencial bueno de otro que no lo es tanto? Pues mira, hay varios factores a tener en cuenta. El primero sería la pureza del aceite esencial. Desgraciadamente, no todos los aceites esenciales que ponen puros en el mercado lo son. Estamos pues un poco... El mercadeo, todo esto, pues lo que hace es adulterarlos para poder sacar, dijéramos, más beneficio. Entonces, es súper importante ver la procedencia del aceite esencial, investigar un poco dónde está la fabricación y con qué materias primas lo están haciendo. Después también es súper importante de dónde procede cada aceite esencial. Si la planta, por ejemplo, donde se extrae está en su medio natural cultivada o no. No es lo mismo una rosa de Jericó que se haya cultivado allí que no que la hayan traído a España y la estén cultivando, por ejemplo, en un invernadero. Esto puede parecernos una tontería, pero no es lo mismo. Extraer ese aceite esencial de la planta en su medio natural que se ha criado en una tierra que es suya, que no en otro tipo de tierra. Estas tienden a perder también las propiedades y a ser menos efectivas. También es súper importante el método de almacenamiento, el almacenaje y, por ejemplo, los cuidados posteriores que se le da a los profesionales. En este caso me incluyo en su conservación y en la mezcla. Me voy a explicar. Mira, el aceite esencial puro debe siempre ir conservado y protegido de la luz solar, ¿vale? Para conservar todas sus propiedades, con lo cual debe estar en unos frascos lo más oscuros posibles. A mí me gusta guardarlos en frascos negros, en frasquitos totalmente opacos y negros. Los profesionales que se dedican a utilizarlo también deben de mimarlos como si fuese un jardín, si estuvieran vivos, porque realmente lo están. Son súper delicados los aceites esenciales, no solo les afecta la luz, sino la temperatura muy alta o muy baja, la vibración, los ruidos fuertes, llegando también incluso a estropearse y a tener un olor rancio y a no poder, a perder todas sus propiedades. Yo, de hecho, cuando tengo que trabajar con aceites esenciales, tengo unos cofres personales donde los tengo ahí todos guardaditos y me los llevo y no los dejo en las consultas. O sea, los guardo en un lugar fresco, oscuro, y cuando trabajo con ello haciendo sinergias para alguna persona o para mí particularmente, pues les aporto, por ejemplo, minerales, cuarzos, piedras, música relajante, incluso hay noches que según qué luna llena hay, los dejo bajo el influjo de la luna para potenciarlos más. Entonces es muy importante no solo la extracción, sino también luego el uso que se le hace, mimarlos. La verdad que es ciertamente apasionante. Entonces, Maika, ¿tú realizas sinergias para tratar diferentes dolencias? Pues sí, claro, Javier. Uso muchísimo los aceites esenciales en diversas áreas de mi trabajo y mi vida personal. Yo digo que soy un aceite esencial andante porque, bueno, los uso todos los días, en todas las cosas, en todas las cremas, en todas las lociones. Mira, por ejemplo, en terapia en regresión, bien sea en una regresión a la infancia o a una posible vida pasada, cuando los utilizo, el elemento olfativo es un pilar básico para poder, por ejemplo, hacer recordar a la persona y del mismo modo, en un momento determinado que yo considero lo oportuno, utilizo, por ejemplo, una sinergia para sacar a la persona de ese
digamos, estado que tiene en su inconsciente y que no ha podido superar hasta ese momento. Después la persona se va a llevar esa sinergia que es exclusiva para ella, para poder seguir el tratamiento emocional en su casa. Otra de las cosas que realizo con sinergias y aceites, pues es para rituales, para que la persona se masajee las zonas del chakras, determinadas zonas que pueda tener cerradas, para poder armonizarse. ¿Qué hago también? Pues hago unos perfumes personalizados para armonizar el aura, que esto hablaremos un día también de la Ayurveda, el aura, los chakras, pero eso dedicados exclusivamente a cada cosa. Según cada necesidad que tenga el aura de la persona en ese momento, yo hago una serie de perfumes que son las aguas florales para que la persona se reequilibre. Y también perfumes que no solo están personalizados, sino con diferentes objetivos, pues para la alegría, para la concentración, para una tristeza, como daremos al final, etcétera. Fíjate qué cosa más interesante, la botánica, la historia de las plantas que gracias a Dios hoy en día estamos dejando lo que es el asfalto y estamos integrándonos de nuevo en nuestro origen, en nuestro alje, en la madre tierra. Has mencionado los chakras y el aura, que son dos temas verdaderamente extensísimos, súper interesantes. Podríamos hablar de estos dos temas en algunos programas un poquito más adelante, Maika. Claro, por supuesto. Es algo que a mí me interesa también que conozcan nuestros oyentes, porque así van a poder, dijéramos, estar más armonizados y utilizar la naturaleza para equilibrar. A veces que no sabemos muy bien, parece que los que estamos metidos en este mundillo, pues sí, ya nos conocemos dónde está la ubicación de los chakras, a lo mejor los colores del aura, pero me gustaría tratar en dos programas diferentes, uno sobre los chakras, su ubicación y sus trastornos y cómo poder usar los aceites y las aguas florales para armonizarlos, y luego, por ejemplo, sobre los colores, funciones, simbología y rituales para cada dolencia, así también como alguna meditación para poder ayudar a reequilibrar tanto el aura como los chakras. Así que lo haremos en próximos programas. Si te parece, Maika, no sé si podemos empezar a conocer alguna planta y sus aceites esenciales. Sí, mira, lo que me gustaría también comentar es una cosa muy importante. A veces las personas cuando oyen programas o leen algo en internet o un libro sobre aceites esenciales, se confunden un poco y utilizan los aceites a modo terapéutico, pero sin estar dirigidos por un profesional, y los toman de manera oral. Eso nunca se debería de hacer. ¿Por qué? Porque hay algunas mezclas o hay algunos aceites esenciales que, si se toman por vía oral y no están preparados, diluidos en otros aceites bases, pueden ser tóxicos y nos pueden dar un disgusto, ¿vale? Así como tópicamente hay alguno que es sensibilizante y no se puede uno exponer al sol cuando se ha colocado un aceite esencial fotosensibilizante, porque se puede quedar alguna manchita, pero no va más allá de eso. Sí que si se toman de forma oral, sin un control de un profesional que esté exclusivamente, no solamente formado en aromaterapia, sino en aromaterapia quimiotipada y en aceites esenciales para tomar por vía oral, nos puede dar un disgusto. Así que nadie, aunque yo dé recetas por aquí, se le ocurra hacer esa mezcla y tomársela oralmente, ¿vale? Siempre estaríamos hablando de forma tópica o en aerosoles, eso que quede muy claro. Y podemos empezar hablando de un aceite esencial que después en otros programas iremos, por ejemplo, diciendo pues lo que nos dé tiempo, ¿no? La ficha técnica de otros aceites, y este lo vamos a ver un poquito pues por encima, aunque luego le haremos más hincapié en otro programa, lo meteremos con otros aceites. La ficha técnica que os daré en los siguientes programas pues será a modo holístico, cómo actúa esa planta, su hoja o la raíz o la flor o el fruto, y cómo la pueden usar. Hoy quiero hablar, por ejemplo, de la manuka, ¿vale? No sé si la conoces. ¿Conoces la manuka?
No te oigo. No. Se ha debido de... No la conozco, Maika. Bueno, pues mira, la manuka es un vigoroso arbusto que es perenne. Tiene unas hermosísimas hojas rosadas y es originario de Nueva Zelanda. Este produce una miel que fortalece nuestro sistema inmunológico, pero no se cultiva con fines comerciales, así como otras plantas, sino que este aceite esencial se extrae tanto de las hojas como de las ramillas de la planta silvestre y desprende un inusual aroma a hierbas que es delicioso y especiado. No es tóxico, no es irritante ni sensibilizante, con lo cual está indicado para cualquier tipo de piel. Vamos a empezar viendo cómo nos puede ayudar esta planta en nuestro campo espiritual. ¿Te parece? Mira. Adelante. En nuestro campo espiritual, esta planta, aplicada, por ejemplo, en la parte del corazón o en las muñecas, aumenta la fuerza interior y la valentía para pasar a la acción. A gente que a lo mejor le cuesta lanzarse a hacer algo, pues esta planta nos ayuda. Y también nos está protegiendo, nos protege de influencias negativas. Todos sabemos que a veces las vibraciones nunca son a lo mejor todo lo buena que quisiéramos. Entonces esta planta nos protegería. Vamos a pasar, por ejemplo, al campo mental. ¿Cómo nos ayuda en el campo mental? Pues si nos sentimos, por ejemplo, vulnerables, podemos tomar un baño con 2 gotas de manuka y 4 gotas de lavanda. Lo echamos en el baño y nos sumergimos. Para calmar los nervios, por ejemplo, daremos un masaje donde se nos acumula la tensión con una mezcla de 20 mililitros de un aceite portador, que yo aconsejo que el que menos olor tiene, que otro día hablaremos también de los aceites base, el aceite portador que no da alergia a casi nadie y que no tiene aroma, es el aceite de germen de trigo o el aceite de almendras dulces, ¿vale? Pues en 20 mililitros de un aceite portador pondremos 2 gotas de aceite esencial de manuka, 4 de geranio bourbon y 4 de bergamota, ¿vale? Para calmar los nervios, para relajarnos. Vamos a pasar al cuerpo físico. Para recobrar la energía tras una enfermedad vírica, por ejemplo, daremos un masaje con esta mezcla. 20 mililitros de aceite portador, como hemos dicho antes, 4 gotas de aceite esencial de manuka, 2 gotas de aceite esencial de clavo y 4 gotas de aceite esencial de cardamomo. Para curar heridas o picaduras, ahora que comienza la temporada tanto de mosquitos que nos fastidian tanto con sus picotazos, pues aplicaremos una mezcla de 2 gotas de manuka, de aceite esencial de manuka, 4 de lavanda y 4 de mirra, en 20 gramos, por ejemplo, de un gel de aloe vera, ¿vale? Como esto se queda grabado, no tienen problema en luego coger un lápiz y papel y apuntarlo. Para la tensión muscular, tomar un baño con 4 gotas de manuka y 2 de aceite esencial de vetiver directamente en el baño. Ese no hace falta poner un aceite base. Y, por ejemplo, ahora vamos a dar las palabras claves que definen a este maravilloso aceite esencial de manuka, que cualquier persona lo puede encontrar en un herbolario, ¿vale? Las palabras que definen a esta planta son protectora, fortalecedora y reconfortante. Muy bien, pues quedamos enterados, Maika. Entonces, ya nos has comentado la primera planta. Nos gustaría que nos comentara, todavía nos quedan 20 minutos de programa. Y antes de hacerte la siguiente pregunta, me gustaría dejar algo claro. Maika lo acaba de decir. Aunque ella dé recetas para cosas más específicas, siempre nos tenemos que basar en un buen profesional, alguien que nos sepa dirigir, sobre todo si lo que se quiere preparar es algo oral. Eso tiene que ir supervisado por una persona profesional que sepa lo que está haciendo. Y estas terapias, porque son terapias, la podemos llamar alternativa como la queremos llamar, pero nos pueden ayudar muchísimo, incluso complementar con bastante éxito a otros tratamientos médicos que estemos siguiendo. Aquí no estamos diciendo reemplazar un tratamiento por otro, sino de complementar para que nuestra recuperación sea lo menos tóxica posible y lo más rápida posible y también lo más segura. ¿Verdad, Maika?
Exacto, mira, hay una cosa que yo creo que es primordial. El ser humano ha avanzado muchísimo en tecnología y en medicina. Entonces no podemos desechar eso. Es un conocimiento. Lo que a lo mejor lo que hemos hecho es reemplazar uno por otro. Lo que a mí me gustaría es recuperar ese conocimiento, por ejemplo, que tenían los egipcios, que tenían los Vedas, que tenían los celtas, y complementarlo. O sea, esto es ampliar conocimiento. No vamos ahora a decir, no, vamos a recuperar algo antiguo y vamos a eliminar la ciencia o la medicina, porque entonces estaríamos haciendo exactamente lo mismo que hicimos al principio. No, esto es complementar, esto es ayudar. Las plantas nos pueden ayudar muchísimo en muchas dolencias, pero nunca, jamás vamos a sustituir un tratamiento médico por esto. O sea, eso sí que yo quiero dejarlo muy claro. Yo soy una persona donde utilizo muchísimo las plantas, las infusiones, las tinturas, la naturaleza, la meditación, los aceites esenciales, pero también uso la ciencia y la medicina. Una cosa no va a reemplazar a otra. De hecho, yo creo que el avance del ser humano está en recuperar lo antiguo, pero con todo lo nuevo que hemos conseguido. Si no, estaríamos otra vez en las mismas. Reemplazar una cosa por otra y no lo veo bien. Y sobre todo, eso sí, que nadie, sin estar bajo el prisma de un profesional, por favor, estas mezclas diga, bueno, pues es que yo lo he visto o me han dicho, no, no, no. Sobre todo, preguntar a un profesional cuando ya quieran tener otro tipo de tratamiento, porque eso va por otra vía, no tiene nada que ver con lo que yo estoy haciendo. Además, las cantidades no son las mismas ni la forma de usarlo, ¿vale? Porque podemos tener un disgusto y no queremos tener disgustos. Efectivamente, y sea por lo que sea, también tenemos que decir que aunque las farmacéuticas de sus laboratorios diseñen nuevos fármacos, la materia base viene de donde viene, de la naturaleza. Y esto hay que decirlo también. Exacto. Una cosa es lo que pueda haber en ese mundo y otra cosa es que los medicamentos, muchos de ellos, pues eso, la base es las plantas y la naturaleza. Ya, eso ya el uso que se hace ya es otro tema, que eso no toco yo, no lo voy a tocar. Muy bien, pues Maika, coméntanos esa receta que nos prometiste al principio del programa. Vale, mira, como he dicho antes, hemos pasado todos una temporada y seguimos, porque hay muchas personas que siguen estando muy afectadas. Ya lo dijimos en el otro programa, en el de presentación, con todo el tema de la pandemia, pues hay muchas personas que han perdido alegría. Hemos estado mucho tiempo teniendo que estar sin contacto con otras personas. Y hay personas que desgraciadamente han tenido que ver cómo sus seres queridos se marchaban sin poder despedirse de ellos. Estas personas están sumidas en una tristeza bastante profunda, sienten una pena muy profunda. Vamos a dar una receta que no va a evitar que las personas lloren, ¿vale? Porque además yo creo que el llorar es algo fundamental y es muy bueno para aliviar el duelo y para recuperarse. Yo creo que las lágrimas limpian el alma. O sea, esto de no llores, no llores, no. Llora todo lo que tengas que llorar y expresa y saca todo lo que necesites. Entonces, esta sinergia que yo voy a dar es eso, va a ayudar. La pueden usar todas las veces que la necesiten. Yo lo que les aconsejaría es en un botecito lo más oscuro posible, si es con rolón, bueno, el tema es que puedan usarlo, que puedan aplicárselo. En un botecito de 10 mililitros con un aceite base, por ejemplo, el germen de trigo, el aceite de, ¿cómo se llama? El de almendras dulces. No aconsejo el de oliva porque el de oliva suele tener un olor fuerte y entonces perderíamos la capacidad esa de que huela bien, ¿vale? Nos puede oler extraño. En esa mezcla, ahí en ese aceite base vamos a poner 3 gotas de aceite esencial de nerolí, vamos a poner 3 gotas de aceite esencial de bergamota y 4 gotas de aceite esencial de naranja.
Eso lo vamos a mezclar muy suavemente, como si de una caricia fuera, no lo vamos a agitar, nunca vamos a agitar cuando hagamos estas mezclas los aceites, porque ya hemos dicho que son muy sensibles. Esto lo vamos a aplicar tanto en las muñecas, en la parte interior de las muñecas y en el pecho, unas gotitas, tantas veces como lo necesite la persona a lo largo del día. Muy importante que cuando lo apliquemos en el pecho pongamos nuestra mano encima para sentir cómo nos acaricia esta sinergia de aceites, cómo nos va, dijéramos, como si fuera un jarabe para el alma, cómo nos va calmando y acariciando y haciendo efecto. También hay que hacer inhalaciones cortitas y luego profundas, ¿vale? Este aceite no va a hacer que se pase instantáneamente, pero nos va a ayudar muchísimo. Vamos a dejar que esa esencia nos vaya acariciando el alma, nos vaya acariciando el corazón como alguien que nos arropa. Entonces vamos a sentir calma y paz. Te voy a decir los beneficios de cada uno de los aceites esenciales de esta sinergia que os he dado. Mira, el nerolí es antidepresivo, ¿vale? Es un antidepresivo súper potente. A la vez para la piel, para las chicas y los chicos que se quieren cuidar, es lo mejor que puede haber en cosmética antienvejecimiento, ¿vale? El nerolí. La naranja disipa los miedos, nos hace estar alegres, nos da energía. Es como si te comieras una naranja. Cuando abres esa naranja y de repente explota todo ese aceite que sale de la cáscara, pues todo eso te inunda y te da energía vital, te da ganas de hacer algo, de vivir. Y la bergamota ayuda a pasar por momentos de dificultades. Es buenísima para esos momentos en los que estamos, pues como en estos procesos, pasando unos momentos duros. Entonces, la sinergia de estas tres aceites esenciales es súper poderosa como antidepresivo y a la vez para darte ganas de, pues eso, de cuando tienes esos bajones y no tienes ganas de hacer nada. Entonces es eso, lo vuelvo a repetir, en 10 mililitros de aceite esencial base, 3 gotas de nerolí, 3 gotas de bergamota y 4 gotas de aceite esencial de naranja. Lo mezclamos suavemente y nos lo aplicamos en las muñecas y en el pecho tantas veces al día como lo necesitemos. No hay ningún problema de toxicidad ni nada parecido. Me estaba preguntando ahora que nos estabas deleitando con estas recetas, ¿cómo es posible que hayamos ido en contra de todo esto cuando la historia de las plantas, esta botánica, estas propiedades curativas, relajantes que nos ayudan, nos han acompañado siempre, porque de una forma u otra la naturaleza sigue estando ahí. Por mucho que nos empeñemos muchos, pues no se resiste a ser destruida por el hombre, ¿no? Pero ¿a qué achacas tú que todo esto de la aromaterapia, de usar los principios activos, los aceites esenciales de lo que son las plantas, se haya tratado durante tantísimos siglos de igualarlo con la brujería, con las brujas, con la magia negra? ¿Por qué una sabiduría tan positiva, por qué se ha intentado menoscabar de esta forma según tu criterio, Maika? Mira, te iba a decir, justo me has leído el pensamiento porque te iba a decir eso, que todo esto ha desaparecido porque se le ha, ¿cómo diría? Se le ha comparado con el oscurantismo, se lo ha achacado a todo lo que es con ritos oscuros. Y a ver, yo no digo que no haya rituales en el que se usan también plantas para estos fines, pero desde luego el tema fue, yo creo que con toda la época de la caza de brujas, a partir de entonces fue el declive de de toda esta ciencia, ¿no? De toda esta medicina, porque para mí las mujeres que usaban las plantas, las que se les llamaba curanderas, fue un perseguir a todas estas mujeres sabias, el quitarles toda su fuerza, todo lo que cuidaban a toda la población, toda la sabiduría que estas mujeres iban transmitiendo desde civilizaciones tan antiguas como lo que hemos hablado, los Vedas, los egipcios, los celtas.
incluso civilizaciones pues todavía más antiguas. Era una transmisión de madres a hijas, de abuelas a madres. Y bueno, llegó creo que una época oscura, muy oscura, en la que hubo ciertos personajes que aprovecharon esa situación para destruir a estas mujeres, para destruir toda esta fuerza, toda esta energía, todo este conocimiento que llevan dentro tantas y tantas mujeres antiguas y de ahora. ¿Qué ocurre? Que si tú a una persona le vas, dijéramos, como quitando la fuerza vida tras vida, y le vas metiendo miedo, pues todo esto queda dijéramos, en una parte de atrás. Solo queda en círculos pequeños y solo algunas valientes eran las que todavía, a pesar de que las perseguían y las mataban durante muchísimos, no solamente en aquella época, sino hasta hace muy pocos años, la palabra bruja con despectivamente se usa, ¿no? Cuando tú quieres llamarle a una mujer algo malo, le dices bruja. Y no sé por qué, porque para mí no es un insulto. Para mí no sé, no es es una persona que tiene conocimiento. Bueno, pues eso, que durante mucho tiempo se las ha estado anulando, pero siempre ha habido mujeres valientes que han seguido pasando este conocimiento de hijas de abuelas a nietas, como fue mi caso. Y bueno, yo tengo 2 hijos varones, pero también se lo intento transmitir. Y ahora, pues bueno, pues en este canal que me da la oportunidad y cada día se está viendo, va viendo una revolución, ¿no? Va viendo, dijéramos, un coger ese poder que había entonces y volver otra vez a ese conocimiento, volver a que la gente tenga ese conocimiento y a que confíe en estas cosas. Ya te digo que por supuesto, sin quitar todo ese otro conocimiento que hemos adquirido el ser humano, pero sí volviendo a lo que nuestras raíces y a lo que la naturaleza nos provee. Es que ahora si tuviéramos que estar, yo muchas veces se lo digo a mis hijos, ¿no? Les digo, si tuvierais que estar en el campo, ellos porque les instruyo y saben hacer cosas de supervivencia y cosas de estas, digo, pero si ahora mismo os tocase a la gente joven estar en el campo y tener que sobrevivir y tener que curar una herida o bajar una fiebre, no tendríais ni idea. Sé que seríais, vamos, estaríais muy poco tiempo vivos. Sin embargo, todo esto puede volver a revertirse. Podemos tener una civilización en la que aprovechemos lo que había y lo que hay, ¿vale? Volviendo un poquito a nuestros orígenes y adquiriendo todo ese conocimiento. Y hay mucho por expresar, hay muchas recetas, hay muchos rituales. Y bueno, también yo creo que hubo también personas que usaron este tipo de preparados, a lo mejor también de mala manera, ¿no? También las hay. ¿Por qué no? No vamos a decir que no, porque a ver las haylas, como dicen en Galicia. Pero yo creo que equilibramos más las personas que estamos del lado de la naturaleza, de ayudar al ser humano y de poner todo este conocimiento públicamente. Yo creo que ya es momento y ahí estamos. No sé si he contestado la pregunta porque ya veis que yo me enrollo bastante. Sí, incluso fíjate que lo que nos conviene le llamamos magia, lo que no nos conviene le llamamos brujería en plan despectivo. Y te voy a poner un ejemplo, no sé si lo verás como yo. Si la luna sabemos que influye en lo que son las mareas de los océanos, ¿por qué no pensar también que influye en las plantas? Quizá no sea lo mismo elaborar una mezcla de aceites durante el día que durante la noche o durante la luna llena. Verás que son cosas que están ahí. Mira, el tema de la astrología también es algo que yo creo que se ha perdido mucho, pero hay muy buenos profesionales. A ver si un día tenemos la oportunidad de hacer una entrevista a alguno. La influencia de la luna y de ciertas épocas es súper importante, igual que la hora en la que lo haces. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, nosotros en Ágora, cuando teníamos físicamente el centro Ágora,
preparábamos para el solsticio de verano, que haremos un programa muy chulo para el solsticio de verano, para dar cositas. Pues lo que hacíamos era estar despiertos hasta las 4 o las 5 de la madrugada, donde salíamos a recoger el rocío que quedaba en las plantas. Ese rocío extraído, cogido con unas gasas de algodón y luego destilado, mezclado con aceites esenciales en esos días específicos, esos días y a esas horas, no te puedes imaginar el poder que tienen. Pero es eso, es la influencia de una época, de ciertos días, de un solsticio, de una luna, de unas horas concretas. Entonces, hemos perdido todo eso, creemos que eso le llamamos, pues eso, brujería o algo que es como fenomenológico y no tiene sentido. Pues no, esto tiene mucho sentido y de hecho en Egipto se hacía y de hecho en Egipto no se construía algo si no estaba el sol saliendo por una determinada zona, que eso lo hablaremos con el especialista en geometría sagrada. Si la luz del sol en una determinada época, no solamente los egipcios, todas las catedrales después han estado construidas así. Tenemos muchísimas catedrales que están construidas así, muchas iglesias, muchas ermitas. ¿Por qué? Pues porque tienen esas horas y esos momentos de época en el año, tienen una fuerza y una energía especial. Y todo eso lo hemos perdido. No lo hemos recuperado. Entonces, yo creo que es momento de aprender un poquito de todo esto. Un poquito o mucho, mucho, mucho de esto. Sí, te quería preguntar ya para ir finalizando, Maika, ¿qué diferencia hay entre una persona como tú que elabora aceites esenciales, que utiliza los principios activos de las plantas en determinadas situaciones, circunstancias, entre tú y, por ejemplo, un alquimista? ¿Qué diferencia hay? La diferencia, pues, que el alquimista está en un laboratorio y está haciendo mezclas, y está extrayendo, intentando... Hay diferente alquimia, ¿eh? Hay la alquimia personal y la alquimia física que digo yo. Y yo lo que hago es guiarme mucho por la intuición. Es algo que dijéramos llevo, ¿cómo lo diría? Grabado en el alma, no sé, lo llevo, no sé, me sale natural. No hago prueba y error, no es prueba y error. Me encanta la alquimia, me apasiona, pero yo me dedico más a, dijéramos, a ponerlo en meditación. Sí que claro, tienes que aprender todo lo que es las plantas, cada planta, los efectos que tiene, los quimiotipos que tiene, de dónde se extrae, todo lo que es la ficha técnica, ¿no? de una planta, de una raíz, de una hoja. Pero luego a la hora de hacer las mezclas, aparte de haber estudiado las mezclas, cuáles pueden ser más beneficiosas y cuáles nunca jamás las mezclaríamos, no es una prueba-error, no busco la piedra filosofal, yo pongo mucho la intuición. Entonces yo veo a una persona y digo, según lo que me cuenta, haciendo también un historial de esa persona, por ejemplo, a una persona que esté dando de pecho, yo no le pondría tampoco aceites esenciales, pues porque eso pasa por la leche materna y estamos hablando de un bebé, pero excepto cosas así, lo que hago es ver a la persona, conocer un poco su situación y me dejo llevar un poco por la intuición. Me meto dentro y dejo que las plantas me hablen, que los aceites me hablen, que los aceites me digan, esto es lo que necesita esta persona, me necesita a mí. Y entonces se hacen las mezclas. La diferencia con la alquimia lleva muchísimo trabajo y yo creo que es una prueba, estar probando, mezclando, hasta poder conseguir un resultado. Yo no, yo los hago y se lo doy a la persona con toda la confianza que me hace el estudio que he tenido previo de todas esas plantas, por supuesto, pero también con la certeza que tengo de que mi intuición les va a ayudar. Muy bien, Maika, pues ¿algo más que consideres que debas añadir para finalizar el programa? No, simplemente que estén atentos porque, bueno, estos programas me gustaría intercalarlos. Unos serían con
con unas preguntas a ciertos profesionales, ¿no? Programas dedicados a ciertas cosas muy concretas, y otros programas pues daríamos recetas de estas, daríamos ficha técnica de las plantas para que las personas las vayan conociendo, daríamos también pues lo que hemos hablado sobre los chakras, sobre cómo aplicarte los aceites esenciales, y también sobre tinturas, nutrición, en fin, lo que dijimos en el primer programa, pero que también habrá profesionales dedicados a cada apartado, que yo creo que ellos van a poder explicar las cosas muchísimo mejor, y tenemos así un campo más amplio de ver cómo la naturaleza y lo que nos proporciona nos puede ayudar. Muy bien, Maika Menacho, directora y presentadora de Ágora. Muchísimas gracias y hasta el próximo lunes, compañera. Venga, muchísimas gracias y nada, feliz noche. Hasta luego. Hasta luego, feliz noche.